¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de reunirnos con ustedes a través de mi canal en Digital TV Perú. A raíz de los últimos hechos acaecidos el día de la marcha de Con mis hijos no te metas, marcha en donde yo estuve muy orgulloso de participar, ha habido canales interesados como el Canal 4, como el Canal 9, especialmente interesados en deformar mi participación en dicho evento. Como yo les he comentado en anteriores ocasiones, este señor René Mermelumendi distorsionó una realidad de manera vil, grosera y cobarde, adjetivos que no le son tan ajenos a su personalidad y a su manera de ser. Yo puedo jurar por la memoria de mi padre que yo no lo provoqué ni lo fastidié, sino fue al revés, pero ustedes me podrán creer o no. En ningún momento lo agredí y ustedes podrán o no creerme. Los hechos fueron convenientemente editados para hacer caer en error a Sol Carreño, para hacer caer en error a mi buen amigo Augusto Sonday y para hacer caer en horror a mi buena ex amiga Pamela Bertis. Pero de lo que sí yo me tengo que hacer responsable y tengo que pedir disculpas absolutamente amplias y públicas es por excesos verbales. Porque al yo hablar de la posibilidad de que niños de determinadas familias, como la de los Miro Quesada, a las cuales conozco muchos miembros de la familia Miro Quesada, que dicho sea de paso no todos controlan el comercio y son gente de bien, entonces ejemplificar con la posibilidad de que los niños de los Mome o los niños del señor Zamora, eso ha sido un error garrafal y grotesco por los cuales yo les tengo que pedir disculpas a ellos, a su familia y a sus niños. Porque precisamente la marcha Con mis hijos no te metas es para eso, para que a los niños no se les toque ni con el pétalo de una rosa, y yo he cometido un error pues garrafal. Pero en el fondo del asunto, yo reitero que mi punto de vista es sumamente sencillo de entender. Para hablarle de sexo a los niños, debe ser en un ambiente de privacidad, familiaridad, confianza, conocimientos. El cómo, el cuándo y el por qué hablarle de sexo a los niños debe ser siempre responsabilidad de los padres. La primera responsabilidad de una familia es cuidar por el seno íntimo de la familia, papá, mamá, hijos. Será el papá y la mamá quien decida cuándo y cómo hablarle de sexo a sus hijos, no por una guía tendenciosa hacia la ideología de género que sí existe, porque la ideología de género existe y está en el Currículum Nacional de Educación. Y el hecho es que ese es el fondo del tema. Porque si estos señores del Ministerio de Educación hubieran querido obrar de buena fe, lo hubieran puesto primero a disposición de las asociaciones padres de familia, de organizaciones religiosas, de organizaciones laicas, de organizaciones de índole judío o musulmán. Porque el tema confesional tiene que ver mucho con los valores que uno le da a un niño. Porque uno, inclusive, cuando pone a un niño en un colegio adventista o un colegio protestante o un colegio musulmán o un colegio de monjas, como el que yo he puesto a mis hijas, ha optado ya por determinado cariz, pero aún así de diferente grado. Entonces, ese es el punto de la ideología de género. Y la ideología de género está inmiscuida ahí de manera vil, y eso que han sacado otros documentos que eran anexos a ellos. Yo no considero que a alguien le tenga que haber una niña de 13, 14 o 15 años de iniciación sexual o de práctica responsable de su sexualidad. Esa es una barbaridad. Nadie tiene derecho a decirle a una niña o un niño que practique el sexo de tal o cual manera responsable, porque son elementalmente irresponsables, son legalmente irresponsables. ¿Quién de 14 años es responsable para comprar un condón o una píldora al día siguiente? Eso es un absurdo. O sugerirle a un niñito o una niñita que explore su cuerpo, eso es sugerirle que se masturbe. Entonces, para hablar de esos temas, que yo no estoy diciendo que no existan, porque no soy ignorante y sé perfectamente que la iniciación sexual de los niños se da entre los 13 o 14 años, muchas veces en diferentes ámbitos del Perú, al margen de todas las condiciones sociales, raciales y económicas. Para eso debe estar el papá y la mamá. Ese es mi punto, que yo quiero que la gente entienda. Y para eso hay que leer el Currículum Nacional de Educación. Por eso digo yo que la ministra Marilu Martens ha mentido. Y la ministra Marilu Romero miente, y Salvador de Solar mienten, porque deben tener muchos defectos, pero idiotas no son ni analfabetos funcionales son. Yo invito a los papás a que lo lean con detenimiento y que se pongan a pensar la escena en donde hay una persona ajena a su familia,
que usted no conoce, con la que usted no ha conversado, ni del tema del sexo, ni de ningún otro tema, y le comienza a hablar a su niñito de esas cosas. Póngase a pensar que inclusive, más allá del tema confesional que les decía, hay un tema de peligro. Para poder tener intimidad con un niño, un maldito que quiere tocarlo, o una maldita que quiere avisar de una niña o de un niño, esa maldita, ese ser humano vil que desde mi punto de vista merece la pena de muerte, en determinado momento le tiene que hablar de sexo para después tocarle. Ese es mi punto. Seguridad 100% para los niños. Hay que ponerse a meditar. Reitero mis disculpas a la familia Miro Quesada, o a la familia Mome, o a la familia del señor Zamora. En el fragor de un momento en donde me empujaban, en donde yo ciertamente podía haber perdido los papeles, me he equivocado. Pero reitero que en el fondo mi posición sigue siendo irreductible. Con mis hijos no te metas.